los que en estos momentos sintonizando la transmisión en vivo, de la charla sobre Judas 5, versículo 5 al versículo 7. Y esta charla va a consistir, para los que nos están siguiendo, va a consistir en hablar sobre Jesús en el periodo del Éxodo, o puntualmente Jesús en la liberación del Éxodo en Egipto, el Jesús que también está juzgando a los ángeles y a Jesús quien juzga a los habitantes de Sodoma y Gomorra. Quiero puntualizar en los versículos 5 al 7 de la epístola de Judas para nuestros amigos que recién se están conectando a esta serie de charlas. Les recuerdo que estamos hablando de la epístola de Judas, reflexionando, analizando, comentando sobre esta importante epístola. Ahora bien, yo espero que ustedes puedan seguir la transmisión, seguir el hilo de la explicación, porque voy a hablar de crítica textual. Voy a hablar de variantes textuales dentro de Judas 5 para entender mejor esos versículos que voy a comentar. Bueno, lo primero, agarramos una traducción bíblica o una versión y cualquiera sea que ustedes manejen o conozcan. En el versículo 5 va a decir algo parecido a esto. Por ejemplo, voy a leer dos traducciones. Primero, la más conocida por todos los evangélicos latinoamericanos, dice la Reina Valera 60, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. A ver, voy a elegir otra traducción. La NBI del año 99. Dice, aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, quiero recordarles que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían. Bueno, vamos a elegir una traducción católica. A ver, la Biblia de Jerusalén, del año 2001. Dice, quiero recordaros a vosotros que ya habéis aprendido todo esto de una vez para siempre, que el Señor, habiendo librado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó a los que no creyeron. Las versiones que acabo de leer tienen algo muy común, y es el mencionar que fue el Señor quien sacó a los israelitas de la tierra de Egipto. Eso es verdad, porque hay muchas traducciones muchos manuscritos en griego que tienen la palabra kurios, Señor. Sin embargo, hay otros manuscritos, muchos manuscritos, que tienen la palabra Theos, Dios. O sea, en Judas 5 diría, quiero recordarles que Dios los sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Y hay otro grupo de manuscritos griegos que tienen la palabra Jesús. Jesús. En esas traducciones se leería que, quiero recordarlos, que Jesús habiendo librado al pueblo de la tierra de Egipto. Por lo menos hay tres variantes. Y allí entra la crítica textual. Ahí entra la comparación de manuscritos para determinar cuál sería el manuscrito o cuál sería la palabra que realmente Judas escribió. En ese quehacer, la mayoría de las traducciones en español tenemos que sabemos que han elegido la palabra curious, la palabra
Señor. ¿Por qué? Porque así está en los textos base de traducción. Cuando uno observa una traducción, hay que observar cuál es su texto base, especialmente el Nuevo Testamento. Y se sabe que la Reina Valera y otras traducciones antiguas se basaron en primer lugar en el texto compilado por Erasmo de Rotterdam, luego por otros investigadores como Estefanos, y de ahí se conoce como texto bizantino y posteriormente textus receptus. Entonces, si se sigue el textus receptus, vas a llegar a la conclusión que el sujeto que salva a los israelitas de la tierra de Egipto es el Señor. Y si se sigue el texto que se llama el texto crítico, vamos a decir Nestlé Alam 27, también se encuentra la palabra allí en griego, kurios. Por eso, la mayoría de las traducciones en español, llámese Reina Valera 60, llámese Reina Valera actualizada, llámese la Biblia de las Américas, la Biblia de Jerusalén, la Biblia Dios habla hoy, etcétera, dicen Señor. Sin embargo, hay algunas traducciones más modernas, más actuales, que en lugar de Señor tienen Jesús. Por ejemplo, la Biblia de Juneman, hecho por algunos arzobispos de Chile, tiene Jesús. La Biblia textual tiene la palabra Jesús allí en español. La nueva traducción viviente tiene la palabra Jesús. Y eso lo avalan muchas, digamos, textos, por ejemplo, el texto griego de la Sociedad Bíblica, de la Sociedad de Literatura Bíblica, tiene la lectura Jesús, el último texto griego que se había publicado, el texto griego de Tyndale tiene la lectura Jesús, y la última versión de la Sociedad Bíblicas Unidas, la versión 5, tiene Jesús, igual como el texto Nestlé Alam 28. Y de allí que las futuras traducciones de Judas 5 ya no van a tener la palabra Señor, sino la palabra Jesús. Por supuesto, va a haber eruditos que van a defender la lectura tradicional de Kurios y otros eruditos que van a defender la lectura original de Jesús. Permítame leer lo que Philip Bartolomé dijo en uno de los artículos publicados el año 2008 en la revista Novum Testamento. Dice, Jesús cuenta con el apoyo más fuerte de las fuentes primarias tempranas y más confiables de Alejandría. Por otra parte, es muy posible que los testigos tardíos y secundarios alejandrinos a favor de Kurios están marcados por una influencia bizantina. Además, Jesús es más extendida geográficamente. Esta diversidad geográfica es otro fuerte argumento de la primacía de la lectura Jesús. Una de las personas que más defendió la lectura original, que sea Jesús la lectura original, fue Metzger. Metzger, en su famoso comentario textual del Nuevo Testamento, afirma los principios de la crítica textual demandarían la opción de Jesús, pues es un hecho reconocido que esta es la mejor, respaldada por los testigos griegos y las versiones. Comfort, otro estudioso, Comfort relata que la primera edición
del griego del Nuevo Testamento de las Sociedades Bíblicas Unidas contenía la lectura de Jesús en el texto. Pero esto cambió en la tercera edición, cuando una ligera mayoría de los editores votó para poner la lectura con Señor en el texto y una de Jesús al margen. Entre paréntesis luego coloque quienes votaron en contra de esa decisión: Metzger y Victory. Muy bien. El peso de la crítica textual avala que Judas, el escritor, al momento de escribir, usó Jesús y no Curios. ¿Qué implica eso para nuestra labor teológica, para nuestra labor exegética? ¿Qué implica que Judas haya escrito Jesús y no Curios, y no Teos? Implica bastante. Para los cristólogos, para los que estudian la cristología, es un versículo más para defender no solamente la divinidad de Jesús, sino también su labor preencarnacional. Muy bien. Repito, para los que están conectándose recién. La evidencia de la crítica textual apoya la lectura Jesús en Judas 5. Si eso es verdad, entonces Jesús es el sujeto que realiza las acciones no solamente del versículo 5, sino también de los versículos 6 y 7. Ahora, con esta información podemos leer los versículos 6, los versículos 7. Voy a elegir para esto la Biblia textual, porque es una de las versiones que tiene la palabra Jesús. En Judas 5 dice, voy a leer hasta el versículo 7, dice: y quiero recordaros, como a conocedores que sois de todas las cosas, que Jesús, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su morada, su propia morada, los ha mantenido bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Versículo 7. Así como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, sirven como ejemplo, sufriendo un castigo de fuego eterno. Mi pregunta es, ¿quién es el sujeto que realiza las acciones de los versículos 5 al 7? Okay, vamos a volver. Dice el versículo 5, quiero que recuerden que Jesús, ¿qué hizo Jesús? Salvó al pueblo sacándolo de la tierra de Egipto. Esa es la primera acción. Entonces tenemos la primera acción: Jesús salva al pueblo judío, al pueblo de Israel, sacándolo de la tierra de Egipto. ¿Qué más hizo Jesús? En el versículo 5, destruyó a los que no creyeron. Los que no creyeron en el tiempo del Éxodo, los que no creyeron en ese peregrinaje por el desierto. Jesús destruyó a los que no creyeron. ¿Qué más hizo Jesús? Y el versículo 6 entra allí. Los ha mantenido bajo oscuridad. ¿A quiénes? A los ángeles que no guardaron su estado original. Jesús no solamente juzgó a esos ángeles, sino que los mantiene bajo oscuridad o prisiones eternas, como dice la frase siguiente. ¿Qué más hizo Jesús? Juzgó a Sodoma y Gomorra, según el versículo 7. Entonces tenemos 4 acciones de Jesús.
4 acciones de Jesús. Repitamos. La primera gran acción es Jesús como Salvador. Y luego hay 3 acciones muy ligadas a juicio. Jesús como juzgador. ¿Qué cosa hizo? 1, juzgó a los que no creyeron. 2, juzgó a los ángeles y los mantiene en prisiones eternas. Y 3, destruyó a Sodoma y Gomorra y los puso como ejemplo. Jesús Salvador y Jesús juzgador. Es muy importante que nosotros valoremos esta construcción de quien nos está haciendo Judas. En primer lugar, debemos reconocer, a la luz del versículo 4, que se han introducido, se han infiltrado, dice, en la iglesia, a hombres impíos, no temen a Dios. ¿Qué más? Dice que toman la gracia de Dios como libertinaje, como pretexto para pecar. ¿Qué más? Dice que estos infiltrados, presumiblemente maestros, o diríamos falsos maestros y herejes, niegan que Jesucristo sea Señor y soberano. En suma, el uso de las palabras curios y déspotes implica allí que Jesús es Dios, Jesús es Señor y soberano, único Señor y soberano, eso es que Jesús es Dios. Los falsos maestros, los infiltrados, están negando que Cristo sea Dios. Versículo siguiente, Judas comienza a defender una cristología. Algunos teólogos suelen dividir entre una cristología alta y una cristología baja. Esto, según esa división, sería una cristología alta. Esta cristología es presentar a Jesús como soberano y Señor, y en el Antiguo Testamento, o por lo menos para Judas, es Jesús como Salvador y Jesús como juzgador. Esas acciones hacen que Jesús sea Señor soberano. Judas está sustentando que Jesús es Señor y soberano, y con ello está rebatiendo las ideas de los infiltrados. Me gusta realmente lo que hace Judas. Me fascina y me provee más herramientas para defender una cristología ortodoxa, como los cristianos evangélicos creemos. Me da más información de la actividad preencarnacional de Jesús, de Cristo. Por supuesto, Judas no es el primero y el último en afirmar cosas semejantes. Ya Jesús mismo lo había dicho cuando conversaba con los fariseos y saduceos de su tiempo. Él dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham naciese, yo ya existía. El mismo apóstol Pablo, el gran teólogo de la iglesia primitiva, hizo una lectura cristológica del Éxodo en 1 Corintios capítulo 10. Y dice que la roca que lo seguía era Cristo. Lo relaciona con la nube, también hablando de la actividad preencarnacional de Cristo. Por supuesto, el autor del Evangelio de Juan, la famosa declaración, y aquel Logos, y el Logos, en el principio el Logos estaba con Dios, el Logos era Dios, era una afirmación de la eternidad del Logos, de la eternidad de Cristo. Y ahora viene Judas, que a mi modo de ver, a mi interpretación, es el hermano del Señor Jesús, o el medio hermano, como dicen algunos. Él sustenta de que su hermano, bueno,
que Jesús salvó a los israelitas de la tierra a los israelitas que estaban en Egipto, que Jesús castigó a los que no creyeron, que Jesús castigó y puso en prisiones eternas a los ángeles que no guardaron su dignidad, y Jesús castigó a Sodoma y a Gomorra por sus pecados, y están puestos ahora como ejemplo. Muy bien. Tenemos entonces una importante aportación cristológica. Muy bien, amados hermanos, en las próximas charlas comentaremos un poco más de estos versículos, porque el versículo 6 es bastante complejo, porque no está sacado realmente de las escrituras hebreas el juicio a esos ángeles, sino que se extrae esa historia, al parecer, de Primera de Enoc, y vamos a hablar de ese pasaje, y también relacionar por qué Judas elige estas historias. ¿Por qué elige la historia del Éxodo? Y el Jesús que castiga, el Jesús que castiga, juzga a los incrédulos, el Jesús que castiga a los que aman el placer sexual, como parece decir el relato de Primera de Enoc, y el relato de Sodoma y Gomorra, porque siguieron otra carne. Al parecer, y esto es un adelanto para la siguiente charla, al parecer, los infiltrados que Judas está condenando, al parecer, caían en el mismo pecado que ya ha sido juzgado, en el pecado de incredulidad, y eso está por demás decirlo, porque niegan que Jesucristo sea Señor y soberano. También caen en el pecado de inmoralidades sexuales, según se ve en los versículos 6 y 7. Por supuesto, luego conectaremos con el versículo 8, cuando Judas hace una actualización de esos textos. Muy bien, el Señor nuestro Dios les bendiga, y ustedes no sean incrédulos como aquella generación que cayó en el desierto. Hoy, más que nunca, es necesario defender esa cristología. Cristo es Dios. Cristo es soberano, no solamente Salvador, sino también juez, aunque a mucha gente no les guste esa palabra. Dios los bendiga y ánimo en sus vidas y en sus ministerios.